En el siguiente tutorial vamos a aprender a calcular el diseño del alumbrado público. A lo largo del tutorial vamos a ver una breve reseña histórica, unos conceptos básicos, unos parámetros de diseño y finalmente los dos métodos para resolver un alumbrado público. Los primeros faroles que aparecieron en el mundo los hizo el Imperio Árabe. Estaban a base de algún combustible como puede ser el petróleo o el gas. En ese entonces existía una persona que caminaba farol por farol encendiendo al atardecer. Más adelante ya aparecieron sistemas mucho más sofisticados que tienen dispositivos automáticos de encendido. Como conceptos básicos debemos decir que es un alumbrado público. Es un servicio público que consiste en la iluminación de vías públicas, parques públicos y demás espacios de libre circulación. El lux es una unidad de medida, lumen sobre metro cuadrado, básicamente es la intensidad. El lumen es la unidad de flujo luminoso, es la potencia luminosa. Cabe mencionar que en Bolivia todo se rige tras la norma NB 777, los cuales nos dan factores para poder realizar el diseño. Como parámetros básicos se tiene la altura, una separación, una disposición. La altura está en base a los lúmenes del material que se utilizará. La separación por lo general es la incógnita, lo que se desea averiguar. La disposición es la forma en la que se van a colocar los postes. Tenemos una disposición unilateral, bilateral, doble central. Otros parámetros que influyen en el diseño es, por ejemplo, la importancia de la calle que se desea alumbrar. O también el revestimiento que tiene dicha calle. También para esto existen ciertas tablas que se mostrarán a lo largo del video. A la exposición de los dos métodos de diseño de alumbrado público. Para esto resolveremos un ejercicio. El ejercicio nos dice que se pide hallar el diseño de un alumbrado público en una calle de una zona rural que es poco transitada, que tiene 1.5 de acera y 5 metros de calzada con una anchura total de 8 metros. Se piensa utilizar focos de vapor de sodio de 250 watts. Un flujo luminoso de este foco es de 15.000 lúmenes. Se disponen con curvas ISOLUX, que más adelante la explicaremos, con curvas de factor de utilización, que también se explicarán, y se considera que el foco está a 1 metro del bordillo. Lo que nos pide hallar es la altura de montaje, la disposición más adecuada de las luminarias, el valor de la iluminancia media, la distancia de separación de las luminarias, las intensidades y los factores de uniformidad. Lo primero que se debe hacer es hallar la altura de montaje. Para hallar la altura de montaje nosotros nos vamos a basar en la siguiente tabla que se ve a continuación, que está en función de los lúmenes del foco que se está utilizando. En nuestro caso estamos utilizando un foco de 15.000 lúmenes, lo que nos da una altura de 8 metros. La disposición se saca en base a la siguiente tabla, la cual se debe realizar una relación entre el ancho y la altura, que ya la conocemos. 5 entre 8 es 0,62. Debido a que es menor a 1, se aconseja que sea una disposición unilateral. El valor de la iluminancia media se saca a partir de la calidad del lugar que se quiere iluminar. En este caso es de baja calidad, así que utilizaremos 25 lux. El factor de mantenimiento también se lo adopta en función a cómo va a ser el mantenimiento de las luminarias. Nosotros estamos diciendo que va a ser un mantenimiento medio y que la luminaria está abierta, o sea 0,68. Lo que se hace en el cálculo es hallar una relación entre los anchos y las alturas.
podemos ver en el dibujo que estamos realizando del foco para atrás y del foco para adelante. Vamos a sacar las relaciones y vamos a entrar a una tabla que ha sido propuesta por el fabricante para hallar el factor de utilización. Nosotros tenemos A1 sobre H 0,5, A2 sobre H 0,125. Entramos con ese 0,5 y con ese 0,125 a la tabla y hallamos para cada valor su respectivo n. Hacemos la sumatoria y tenemos el factor de utilización del foco. Después hallamos la distancia a la que deben estar los postes con la fórmula que se ve a continuación, que está en base al factor de mantenimiento, a los lúmenes, al ancho y a n. Una vez hallado la distancia, tenemos que hallar la intensidad. Simplemente se reemplaza en la fórmula que se ve a continuación. Hallamos una intensidad cuando el factor de mantenimiento es 1, que es cuando se está arrancando la obra, y hallamos una intensidad cuando el factor de mantenimiento es 0,68, que es ya en una proyección de qué intensidad va a tener la luminaria. Lo importante es que con el factor de mantenimiento la intensidad todavía cumpla los valores mínimos que la norma indica. Este procedimiento se repite para cada una de las calzadas. Para la calzada antes del foco, es decir, detrás del bordillo, y para la calzada delante del bordillo. Para la calzada antes se sacan las relaciones, se entra a la tabla y se tienen los factores de n. Se entra a la fórmula de intensidad y se la calcula. En este caso es 13,88. Para la opuesta a la calzada, sacamos las relaciones, sacamos los factores de utilización y sacamos la intensidad. En este caso es 24,29. El método de los 9 puntos es un método un poco más sofisticado que el método de los lúmenes. Este método utiliza las curvas ISOLUX. Estas curvas son proporcionadas por el fabricante, la cual nos va a ayudar a tener las intensidades en distintos puntos. Lo que se hace en este método es dar 9 puntos en el cual se van a medir en cada uno de ellos las intensidades. Para poder hallar la separación entre los puntos, simplemente lo que se hace es, se agarra el ancho de la calzada, se la divide entre 2 y eso se replica porque tiene que ser un cuadrado. Se tienen que realizar 3 distintas mediciones para que sea representativo. En este caso vamos a realizar en el punto A, B y C. Para hallar las distancias entre A y B, simplemente se utiliza la altura del poste. Lo que se hace es agarrar esta curva ISOLUX y sobreponer sobre el punto 1 de la calzada. Obviamente, las curvas ISOLUX y la calzada dibujada en planta tienen que estar casi a la misma escala y se van haciendo lecturas. Por ejemplo, para el punto 5, nosotros podemos decir que está casi por la curva 100 de intensidad. Entonces, se puede realizar una interpolación para que sea más exquisito el cálculo y vamos midiendo. A continuación podemos ver una tabla de resumen por punto y en cada lugar, en el lugar A, B y C. Lo que se hace a continuación es una sumatoria por columnas y cada sumatoria se tiene que afectar por un factor. Este factor se lo puede hallar tras la siguiente fórmula: 1 sobre h cuadrado por lúmenes entre 1000. Nosotros tenemos de lúmenes 15000 y nuestra altura es de 8. Sacamos un factor de 0,23. Este factor de 0,23 lo vamos a multiplicar por cada valor 190, 169 y hallaríamos una intensidad real. Después, lo que se debe hacer es ponderar todas estas intensidades. Para el punto 1, 3, 7 y 9 se divide entre 16. Para el punto 2, 4, 6 y 8 se divide entre 8. Y para el punto 5 se divide entre 4. Así nosotros vamos a hallar la intensidad, que es 34. Si lo afectamos por el factor de mantenimiento de 0,68, hallamos 23,12. Este 23,12 es un poco distinto al resultado anterior, pero es porque son dos métodos diferentes también. Finalmente hallamos los factores de uniformidad, que simplemente es el valor mínimo de la intensidad entre la ponderación que se halló.
Es muy sencillo el diseño del alumbrado público y espero hayan entendido.